todos muy buenas noches. Mi nombre es Néstor Belisario y este grupo está conformado por María Arzola y mi persona, estudiantes de la Universidad de Aragua. En la materia de obligaciones 4, hoy le vamos a hablar de la fuente de las obligaciones, las cuales no son más que un hecho jurídico, el cual le da nacimiento, genera o origina la obligación. La fuente es la causa de la obligación, porque de esta genera todas las obligaciones y estableciendo así una relación de causa y efecto, o de causa y resultado, ya que la fuente sería la causa y la obligación es el resultado. De esta manera pasamos al abuso del derecho. La situación, que es la situación que se produce cuando el titular de un derecho subjetivo actúa de modo tal que su conducta concuerda con lo conforme a lo establecido, a la norma, conforme a la norma y a la norma legal que concede la facultad, pero su ejercicio resulta contrario a la norma, resulta contrario a las buenas costumbres, a la buena fe y contrario también a los fines civiles y a los fines económicos del derecho. Igualmente, es el accionar de quien en ejercicio de un derecho actúa con dolo o con culpa, de esta manera causándole daños a terceros. El enriquecimiento sin causa supone fundamentalmente el aumento del patrimonio de un sujeto y a la vez empobrece el patrimonio de otro sujeto sin justificación alguna por el derecho. Y esto sucede específicamente cuando una persona por error en una planilla de depósito bancario se equivoca en el número del depósito de la cantidad de dinero y su dinero termina en la cuenta de otra persona, es decir, que su dinero termina aumentando el patrimonio, enriqueciendo el patrimonio de otro sujeto. Esto está fundamentado legalmente en el artículo 1184 de nuestro Código Civil, el cual expresa textualmente que aquel que se enriquece sin causa en perjuicio de otra persona está obligado a indemnizarla y a devolverle ese dinero. Pues. De esta manera también pasamos al pago de lo indebido, el cual se convierte en nuestro modo de ver en causa eficiente del derecho a exigir de restituir lo ilegítimamente pagado. Es cuando por un error se efectúa una prestación de un dinero a una persona, a un sujeto al cual no estamos obligados, porque la deuda es inexistente. Esto sucede, eso es el pago indebido, cuando pagamos algo que no estamos obligados a hacerlo porque no existe una deuda como tal. Acciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones. En estas encontramos el incumplimiento voluntario o culposo, que es la inejecución de la obligación motivado por un obstáculo o causa. Y por tanto, vamos a ver el incumplimiento culposo, que viene dado por el dolo o la intención, y por lo tanto es la culpa imputable al deudor. El incumplimiento voluntario, ejemplo, es la mala situación económica del deudor. Y los elementos del incumplimiento culposo tenemos que es la naturaleza objetiva, específicamente establecido en el artículo 1271 del Código Civil, y la naturaleza subjetiva, que es la culpa, que tenemos dos definiciones, tanto la de Levy como la de Planión. Y la de Levy la define como la violación de una confianza, y Planión la define como la violación de una obligación preexistente. De esta manera hago fin a mi exposición y los dejo con mi compañera María Arzola. Buenas noches. Les vengo a hablar de las clases de culpa, carácter culposo del incumplimiento, caso fortuito, fuerza mayor, hecho o acto del Estado, hecho del príncipe. Las clases de culpa.
según consta alguna actividad negativa o positiva del deudor. Esta se divide en negligencia o imprudencia. La negligencia es la culpa considerada por una abstención del deudor de no hacer. La imprudencia es la realización de una actividad o conducta que no debió realizarse. Ejemplo, el exceso de velocidad. Según su contenido comprende los actos intencionales, dolo del deudor o solo actos culposos, negligencia o imprudencia. Existen dos excepciones del término de la culpa. Latu sensu, que es el dolo, o structu sensu, que es la culpa. Comprende actos no dolosos o intencionales. Según su graduación o gravedad de la culpa, se divide en culpa grave, culpa leve y culpa levísima. La culpa grave es aquella que consiste en no aportar a los negocios propios del ciudadano que las personas menos cuidadosas no dejan de aportar a sus negocios. Es decir, que es una culpa inexcusable. La culpa leve es aquella que no aporta a los negocios del otro el cuidado de los hombres que comúnmente aporta a sus negocios. Y la culpa levísima, esta consiste en no aportar el cuidado que la persona más astuta o portuaria a sus negocios. Carácter culposo del incumplimiento. Primero, la culpa es el deudor. La culpa del deudor es la que comprende tanto los actos intencionales, dolo, o los actos impropiamente culposos, como es la negligencia y la imprudencia. Segundo, el sistema de apreciación de la culpa del deudor. Esta se va a depender de la conducta desarrollada por el deudor cuando incumpla su obligación. Tercero, el deudor responde a su incumplimiento, no importa el grado de la culpa, ya sea grave, sea leve o sea levísima. Caso fortuito. Es un evento que a pesar que no se pudo prever, no se puede evitar. Doctrinamente, en derecho, el caso fortuito es el escalón posterior a la fuerza mayor, que es aquel evento que no fue previsto y de haberlo sido no se podría evitar. Fuerza mayor. La fuerza mayor o causa mayor, también conocida como la mano de Dios, es un hecho que no se pudo evitar y tampoco se pudo prever. Tiene gran importancia en derecho a la hora de establecer la responsabilidad de los pagos. Hecho o acto del Estado, también denominado hecho del príncipe, es cuando la ecuación económicamente financiera del contrato administrativo se altera por un acto imputable al Estado, del lugar denominado hecho del príncipe. Esta denominación acuña a los albores de la formación del derecho público de la Europa del absolutismo y ha sido mantenida y repetida mecánicamente hasta nuestros días. Muchas gracias.